Bien. Lo de interfaces sí, se los voy a mandar a todos por mail para que, por lo menos para que peguen una chusmeada, ¿sí? Básicamente en interfaz, en Python no hay interfaces como tal, pero las interfaces que son una forma de, imagínense como definir una clase padre, como en Python, es como definir una clase pero que no tiene atributos, solo tiene escrito qué métodos debe implementar los que hereden de esa interfase. Después por ahí en herencia usamos, es como TypeScript. No sabría decirte porque no he usado interfaces en TypeScript. Sí las de Java, que son básicamente lo que se le explicaba. En Python, digamos, en realidad es como que haces una especie de 2x1 con clases abstractas e interfaces. Básicamente usas una clase abstracta que no tiene nada, con algunas validaciones de que el método esté implementado o no. Es una manera informal de hacer interfaces, pero bueno, es como que viene a cumplir esa función. Y bueno, después hay clases abstractas como tal también. Las clases abstractas son generalmente clases padre que pueden tener alguna implementación básica de algún método o algunos atributos comunes, para heredar a los hijos, ¿no? Como qué sé yo. Si nosotros vemos el ejemplo de persona, deportista y etcétera, que son personas con sus profesiones, pero que son personas al fin. Persona podría ser una clase abstracta donde solo tenga nombre y DNI, y bueno, el deportista le añadirá alguna otra cosa, alumno a otra cosa y así. Bien. Para bajarlo a cosas que ya hemos visto, bueno, persona podría ser una clase abstracta, pero nada más. Bien. Igual el material se los mandaré. Por lo menos que lo tengan visto y listo. Bien. La clase de hoy. Bueno, estamos. Hoy, aparte, bueno, de lo que les mencionaba, hoy vamos a ver metaclases y decoradores principalmente. Bien. Bien. Generalmente para dudas de la clase anterior, nada, vi que me estuvieron pasando los trabajos en Git. Tienen hasta hoy, o sea, se los dejo completarlo en el día, pero bueno, avisen a su compañero que si no lo terminan para hoy, bueno, ya no lo puedo tomar algo entregado mañana. Vi varias personas que me estuvieron mandando, así que bueno, no llegué a ver todos, pero sí los recibí en las notificaciones, así que después estaré pasando los que compartieron el GitHub con el trabajo del taller de la clase pasada. Exceptuando a quienes hayan entregado en hoja, que a eso ya les pasé la asistencia hace rato. Bueno, las resoluciones, nada, por lo que vi, la mayoría más o menos entendió. Se lo pudieron hacer, algunos le agregaron algunas cosas, esto bueno. Creo que en general la herencia de manera simple se entendió. Después hay cosas más grosas como composición y eso que más o menos les mencioné en la clase presencial, pero que bueno, es más como un extra. Sí.
Pasamos a las metaclases entonces. Las metaclases vamos a arrancar un poco con algo que no está escrito acá, pero está bueno como agregarlo antes. Python en sí vea todo como un objeto, todo es un objeto en Python de alguna manera. Entonces, si todo es un objeto en Python, te puede decir que las clases también de algún modo son un objeto para Python. Entonces, en base a esto entra el concepto de metaclase, que las metaclases son como, vamos a decirlo así de manera un poco informal, digamos, que son las clases que a partir de las cuales se pueden crear otras clases, pero a un nivel más profundo. Bien. A ver, yo tenía un apuntecito por acá en alguna parte. Vamos acá. Nosotros vamos a ver que la metaclase por defecto es type, que es lo que se menciona en la diapo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las clases de Python por defecto tienen como metaclase a type. ¿Y la metaclase qué define? Define la forma en que se crean las clases, define cómo se instancian, cómo funciona el toString. Bien, porque todas las clases tienen por dentro su metaclase le define que tiene un new, que es el método de instanciación de los objetos de la clase, y nosotros, bueno, después hacemos los constructores que son para las instancias. Esto solo lo menciono porque no es exactamente el tema o sobre lo cual vamos a trabajar con metaclases en realidad. Bien, pero bueno, la metaclase predeterminada es type y nosotros podemos heredar de type para crear una metaclase diferente que haga algo en particular. No sé, que a todos los objetos de la clase le agregue algo, o a la clase, no sé, que haga un saludo al instanciarse un objeto de lo que sea, al invocar la clase. Bien, ¿para qué sirven esto que le estoy contando así? Bueno, sirve más que nada para cosas por ahí más de hacia adentro, los frameworks. Por ejemplo, Django usa los models. Bueno, los models, la forma en que funcionan se basa en las metaclases de Python. Bien, por mencionar un ejemplo más concreto. Entonces, a lo que viene a la clase dice, bueno, nosotros podemos usar una metaclase para crear una clase en vez de la sentencia class que usamos todos los días. Podemos usar el constructor type, que type es la metaclase predeterminada de Python. Y fíjense que nosotros podemos poner el nombre de la clase igual type, el nombre de nuevo, como segundo argumento, parámetro, una tupla de las clases de las cuales hereda, y como tercer argumento un diccionario con los atributos. Bien. Entonces son tres cosas: nombre de la clase, las clases base o clases de las cuales hereda, y el diccionario.
Y fíjense que hay una correspondencia, ¿no? Acá básicamente estamos creando una clase con el constructor type, que es una meta clase que tiene esta funcionalidad. Y nos permite, bueno, de otra manera generar lo mismo que acá, ¿no? Que es la sintaxis clásica. En los dos casos de este ejemplo, por ejemplo, se puede decir que no es que se puede decir. En efecto, object es opcional. Object es la clase base de la cual heredan todas las clases de Python. ¿Sí? Y type es la metaclase que da origen a todas las clases. ¿Y type de quién hereda? Del mismo type. Es como es el punto de inicio de todo. Acá, digamos, en esta presentación tenemos por ahí un ejemplo más típico. Donde se mencionan los dos usos que puede tener type, ¿no? Aparte, bueno, acá por ahí está más por escrito, pero básicamente lo que se menciona acá es que si yo hago type object, tipo hago a type, así le paso un objeto de cualquiera, me va a devolver de qué clase es. Sí, me dice de qué clase es, ¿no? Si le paso un string me va a devolver ese que ver. Me va a decir, bueno, es un string. Ahora vamos a ver igual que el type cuando hago type de un objeto, me devuelve en realidad otra instancia de type, pero que con el dato cargado de decirme cuál es el nombre de la clase de la cual se hizo este chequeo, digamos. Ahora lo vamos a ver más dependiente que se entienda. Y después el segundo uso, que es el que vimos anteriormente, que es que puedo crear una clase usando este constructor. Bien. El segundo argumento base es opcional ponerle algo. Acá está cortado, pero bueno, menciona eso. Y acá nosotros tenemos un ejemplo, bien, que, a ver, un poquito. Que lo vamos a pasar a código. Bien, esto yo ya lo tengo copiado. Y vamos a hacer dos cosas. Primero, les pongo acá. Bien, y acá. Bueno, acá va a pasar lo siguiente. En realidad, esto con Colab no me lo va a mostrar porque Colab es como que por defecto te limpia el print. ¿Sí? Yo le doy play a esto y me dice es un string. Bien, pero el retorno que me da type en sí no me devuelve str solo, no me devuelve un string solo, sino que me devuelve algo de una instancia de type con el valor de nombre string cargado. Ahora se las voy a compartir en Visual Studio un cachito. Ahí. Bien, fíjense, bueno, justo acá tengo dos cosas. Print. Tengo que hacer el print porque si no nada, se ejecuta, me devuelve algo, pero como que no queda en ningún lado y bueno, no se muestra nada.
Fíjense, entonces, el primer return, o sea, la primera invocación de type cadena me devuelve una instancia de type que me dice, bueno, la clase de lo que vos a partir de la cual vos invocaste el type era un string. Bien. Pero es un objeto. Fíjense entonces, si yo quiero ver solo el string, solo, tengo que hacer esto. Ahí sí me vuelve el string. Bien. Entonces, fíjense, bueno, acá en el docs, si yo pongo un cursor de arriba, me dice, bueno, las posibilidades que tengo en cuanto al uso del type, así como lo vimos bien. Y acá me menciona, bueno, qué es lo que retorna. El tipo del objeto. Bien. Pero me devuelve un objeto con esos valores. Solo mencionarles eso por ahora. Y volvemos acá. Que les voy a poner a compartir la pantalla. No. Casi me equivoco. Ahí está. Estamos de nuevo en el collab. Y bueno, voy a agregar un nuevo bloque. No. Ahí está. Bien. ¿Qué tenemos acá? Lo que hice básicamente es, ya lo tenía antes, pero había copiado lo que tenemos en el ejemplo de la clase. Bien. Para ir analizándolo un poquito. Bien. Fíjese, entonces nosotros tenemos definida la clase animal, la clase perro. Yo acá defino la clase animal, o sea, le pongo el mismo nombre para no tener el problema después de que me equivoco de cómo era. Pero bueno, invoco el type y le digo, bueno, la clase se va a llamar animal, no va a heredar de nadie, por defecto igual siempre de object, y le paso un diccionario, en este caso con el atributo y el valor que va a tener, ¿no? Y en el segundo caso lo que hago es creo la clase perro con type. A ver, ahí están preguntándolo. Ahí está. ¿Puedes desmutearte, Adrián? Sí, sí, se escucha. ¿Los demás están viendo? O ven todo negro. A veces se chipotea así un poquito. Dale, no hay problema. Ok. Continuamos entonces. Acá básicamente estamos haciendo de nuevo una clase y con herencia y todo. Ponemos el type con perro, o sea, se va a llamar perro en la clase, hereda de animal, y por ahí lo que cambia un poco es cómo escribo acá uso un constructor de diccionario. Bien, este dic puede recibir
puede recibir muchos argumentos y los transforma en diccionario. O sea, básicamente esto después se traduce a esto, ¿no? Pero está, digamos, como que es más fácil para escribir, ¿no? Porque no tengo que poner las comillas y los valores así. Nada más como para facilitar la instanciación del diccionario. Entonces acá cantidad de patas igual 4, dice es igual a dice, o sea, el método se lo asigna acá. Entonces, bueno, acá entonces estamos creando la clase perro que hereda y que tiene un atributo propio y también un método, ¿no? Esto yo lo ejecuto y fíjense, instancia un perro, se crea con los valores por defecto, perro hereda de animal, entonces tiene el atributo nombre, entonces le pido p.nombre y me dice a definir. Le digo p.cantidad patas, imprime el valor 4 y dice, bueno, invoco el método dice, imprime wow. Un ejemplo sencillo, pero bueno, es lo suficiente como para poder ver que funciona, digamos, y es una manera más de instanciar clases. Ahora, por ahí les voy a poner un ejemplo de metaclase, como para que les quede algo más relacionado no solo a type sino a metaclase en general, digamos. Hoy, el tema de metaclase acá en esta clase hace hincapié en el type, que es una metaclase que sirve para esto, ¿no? Para lo que estamos viendo, para instanciar nuevas clases. Y de ahí se deriva el hecho de que a partir de una metaclase se crean clases, ¿no? Hasta ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a agregar otro. Bien, a ver si funciona bien. Sí. Bien, esto sería en el caso de crear una metaclase y después crear una clase que en vez de usar como metaclase por defecto type, use la metaclase que creamos nosotros. Básicamente lo único que hace esto es que esta metaclase por defecto le agrega un ID con un valor. Bien. Y después ejecuta el new de... Bien, a ver si... Ejecuta el new definido para la clase. Fíjense que como es algo de clase, metaclase acá, primero que usa CLS, pero fíjense los parámetros que recibe. ¿Qué recibe? Name, basis y dict, que es lo que nosotros estuvimos viendo. Name, basis y dict. No son dos formas de escribirlo, pero ahí está. Bien. Entonces, básicamente la metaclase instancia normalmente la clase, pero a su vez le agrega un valor. Esto, bueno, es más anecdótico por ahí para nosotros, pero bueno, existe y se usa en niveles más profundos de Python. Y bueno, por lo menos saber que sucede sirve a complementar el conocimiento, imagínate. Y bueno, ahora sí, podemos seguir. Tipo, ya está todo lo que es metaclase y pasamos al corredor. Bien. Entonces,
¿Estamos hasta ahí con metaclases? Bien. Sí, sí, bueno, nada, claro. Muy bien. Digan que sí, aunque sea de compromiso y seguimos. Este, no, pero bueno, sí. Creo que por lo menos lo que estamos viendo en la clase no es muy, muy loco, porque tampoco es de idea que sean expertos. Claro, los decoradores son más volteros porque, bueno, ¿cuál es la idea de la clase acá? Que ustedes vean que las metaclases existen, que sepan que dan origen a otras clases y qué sé yo, y puntualmente que sepan que con type pueden crear clases. Entonces, hasta ahí tenemos que estar. Después, ahora vienen los decoradores, sí. Y los decoradores, muy amigos, a ver, por definición, acá, tipo más formal, más de libro, es una función que recibe como parámetro una función y que retorna otra función. ¿Y para qué se usa? Acá dice para alterar el comportamiento sin tener que modificar código. Y bueno, es eso. Bien. ¿Por qué? Es una función que recibe como parámetro de entrada otra función y básicamente la usa como algo que se llama callback. Bien. O sea, una función que yo recibo por parámetro y que la voy a ejecutar es un callback. Bien, esa es la palabra que se usa para ese concepto de funciones recibidas por parámetro. Bueno, acá el gráfico, así sin ver mucho, no se entiende tanto, pero al final sí. Bien, ahora lo vamos a ver. Bien, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos decorador que por dentro define una función. Me salió re bien el gráfico. Bueno, define por dentro una función con algún otro código que va a ejecutar y a su vez se encarga de ejecutar la función que está decorando, ¿no? Se encarga de ejecutar la función que recibe como parámetro. Bien, ahora lo vamos a ver en código y ahí como que tiene mucho más sentido. Y lo que está acá abajo, esta cajita de acá abajo, en realidad lo que está queriendo reflejar es cómo se usa, ¿no? Esto es cómo se define un decorador y lo de abajo es cómo se aplica. Y después, bueno, el resultado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo la función saluda que le aplico el decorador y cuando yo llamo a saluda no se va a ejecutar solamente el código de la función saluda, sino que se va a ejecutar todo lo que está en celeste. Porque el decorador lo que hace es que recibe como parámetro de entrada a la función, en este caso la función saluda, y la envuelve con más funcionalidad en una función definida dentro del decorador. Y tenemos esto. Primer decorador. Ahí. Tenemos un ejemplo con un decorador que lo voy a pasar a Colab para que se vea como mejor visualmente. A ver. Lo voy a sacar un cachito. Bien. Acá. Y a ver, ¿dónde estamos nosotros?
Bien, ahora entonces, entre tantas ventanas que tengo me pierdo. Toqué. Bien, copié lo que está en la diapositiva, lo pasé a colar. Y vamos a ver entonces qué tenemos acá. En Python, ¿cómo se implementan los decoradores? Básicamente definimos una función, o sea, definimos el decorador que recibe como parámetro la función y por dentro tiene definido una función que le agrega código ejecutable a la función que ya recibe. Bien, ¿cómo es esto? Fíjense que el decorador por dentro define la función de retorno, por eso en el gráfico acá nosotros tenemos esto acá que dice nueva función, bueno, es la función de retorno, ¿no? Dice nueva función, decorador, nueva función. La analogía sería acá, decorador y la nueva función es esto, ¿bien? Que tiene código, que son los prints que tenemos acá, al inicio y al final, y en el medio la función que se recibe por parámetro, que va a ser ejecutada, digamos. Entonces, en el ejemplo como está sin argumentos, y esto es importante verlo porque después vamos a tener otro ejemplo que incluye los argumentos. Bien, entonces así se define el decorador. Define el decorador, el que recibe como parámetro la función, y por dentro tiene el código que va a ejecutar y que lo va a retornar, ¿no? El decorador agrega esto, invoca la función y ejecuta lo que sea que agregue. ¿Y cómo se aplica? De esta manera. Bien, esta es la sintaxis que nos provee Python para decir, bueno, a esta función le aplico el decorador. Y entonces, bueno, ya después cuando Python lea esto, va a venir acá y bueno, va a ejecutar el código así como está definido acá. Fíjense, yo... A ver, ahí. Si yo ejecuto función de entrada así nomás, se va a ejecutar como toda la vida, hola mundo. Ahora, si yo le agrego el arroba, digamos, para, bueno, decir que le agrego el decorador, que es el primer decorador, ¿qué pasa? Le voy a cambiar el nombre. Mi decorador. Ahí está. Ahora en mi decorador se le aplica la función de entrada y la vamos a ver en acción. Bien, fíjense. Imprimió cargando, ejecutó la función de entrada. La función de entrada se ejecutó, terminó, eso lo hacía un print doble mundo. Y después se ejecutó el print de este. Bien. Entonces el decorador envuelve a la función a la cual se la estamos aplicando, y la implementación de eso es lo que vemos acá, que en realidad lo que hace es recibir esa función como entrada, ejecutar su propio código y en el medio la función que recibió por parámetro. ¿Estamos hasta ahí? ¿O en medio chino? ¿Sí? Sí. Claro. Claro. Sí, sí, Claro. Claro, así sin nada es como... es medio raro de entender, pero sí. Y bueno, es importante prestarle atención a esto porque es un patrón de diseño, básicamente. Y acá nosotros en la clase tenemos otro ejemplo. Bien, que este es decorador con argumentos.
Se lo voy a control C, porque esto ya tenía otro ejemplo, pero esta vez voy a usar este. Que bueno, a ver esto aquí. Acá. Está bien, pero no hace falta realmente. Bien, y acá le voy a poner, en realidad tendría que ponerle un título a esto, pero no importa. Decorador con argumentos. Y en general, la recomendación es que siempre le agreguen esto, ¿bien? Los argumentos funcionales de Python, que puede tener 0 o muchos argumentos. ¿Por qué? Fíjense, yo agarro esta, ¿no? Agarro esta función, calcular área. La escribo acá, en el de arriba. Y le quiero aplicar mi decorador. Llamo calcular, a ver, copio esta línea. Si yo lo ejecuto así nomás, me va a dar un error. Bien, me dice mi decorador, función de retorno toma 0 argumentos y se le están pasando 2. O sea, básicamente dice que mi decorador, su función de retorno, que es la que envuelve a la función original que se recibe por parámetro, no recibe argumentos. Pero acá sí lo estoy haciendo. Yo les quiero aplicar mi decorador a calcular área y no lo puede hacer. Por eso en la función de retorno, en el otro ejemplo, directamente acá, fíjense, en la función de retorno le agrego los argumentos. ¿Por qué? Porque la función de retorno es la que ejecuta la función original, y la función original sí tiene argumentos. Calcular área, tiene base y tiene altura. Yo ejecuto esto y si me lo da. Bien. Entonces, no siempre se necesita, pero no está de más ponerle los argumentos y listo a la función de retorno. Bien. Bueno, y otro ejemplo de uso práctico de los decoradores en el sentido de que modifican o extienden la funcionalidad. Acá nosotros tenemos un método común y corriente que es calcular área, ¿no? Hace base por altura, o sea, será un rectángulo, ¿no? Y yo lo quiero decorar, le agrego, quiero que también se pueda calcular con este método el área de un triángulo, que hay un teorema, la propiedad de los triángulos que lo demuestra que si nosotros vemos al lado más largo del triángulo y encontramos la altura, se puede ver como un rectángulo y lo dividimos por 2 y bueno, justo la mitad es el área del triángulo. Entonces, teniendo eso en mente, este decorador lo que hace es eso, aprovecha el cálculo de área de un rectángulo y dice, bueno, voy a aprovechar que eso si lo divido por 2 me sirve para calcular el área de un triángulo, si es que averiguo la base y la altura como parámetros para eso, lo puedo hacer. Calcular área recibe como parámetros base y altura, entonces mi decorador también tiene que permitirle a su función de retorno recibir parámetros, y lo hace de esta manera. Sí o sí tiene que ser así, no, podemos hacer como parámetros con nombre y una cantidad limitada, pero bueno. Generalmente en la función de retorno no es necesario limitar los parámetros. Y en la función real tampoco. Entonces, bueno, recibe la función real, recibe los argumentos,
que en este caso son 4 y 10, y los recibe por los args, que son argumentos que no son clave valor, son argumentos así listados. Bueno, ejecuta la función, captura el resultado y el resultado lo divide por 2 y devuelve eso. Y entonces como que bueno, ahí tenemos el área de triángulo, pero que en realidad está usando por dentro otro método, como está acá. Bien, entonces estos son los usos más elementales del decorador. No tenemos no hay mucha más ciencia, digamos. Los decoradores también tengan en cuenta que son parte de la lista de patrones de diseño, que bueno, algunas cosas vamos a ver más adelante en la segunda unidad de la materia, se puede decir. Y no hay mucho más por ahí. Por ahí podemos ver lo que es interfaces. A ver si tengo por acá donde tengo lo de interfaces para mencionarlo, aunque igual eso se los mando. Había visto un material que lo explicaba en general bien para mi gusto. Bien, si nosotros vemos acá en la página de libro Python, que usamos como referencia para algunos ejemplos, generalmente hay ejemplos de decorador. Bien, y también tenemos en la parte de tenemos que habla sobre interfaces, cómo deberían ser, ¿no? Acá, bueno, acá nos muestra la interfaz que define la interfaz mando, o sea, la interfaz, no sé, control remoto. Que básicamente todos los controles o los mandos tienen que poder cambiar de canal, adelantar y volver. Y subir o bajar volumen. Bien. Una interfaz tiene un nombre y define qué métodos tienen que definir todas las clases que implementen esa interfaz. Bien. Pero bueno, en Python nosotros no tenemos una definición así. Y acá es importante mencionar que las interfaces sirven para decir qué es lo que tienen que hacer las clases y no cómo. O sea, el cómo lo define la clase. Porque acá menciona, por ejemplo, si tenemos controles de distinta marca, por ejemplo Samsung y LG, cada uno lo implementará a su manera. Lo importante es que los dos lo hagan. La interfaz es como que define el estándar. Y una forma, algo que menciona, es que nosotros podemos definir interfaces de dos maneras, como una informal y otra más formal. La informal es crear una clase que no hace nada, que básicamente la interfaz es un poco eso, pero que dice que todos los mandos, o sea, todos los controles que hereden de esta clase han de implementar esto. Pero hay un problema. O sea, hay como una pega con hay como una pega con la forma de hacer interfaces así, que es que básicamente es lo que me menciona acá,
si yo implemento interfaces con una clase vacía, digamos, una clase que no implementa nada, que solo define métodos, es que al ser una clase, no estoy obligando a mando Samsung y mando LG, que son controles específicos de una marca, a que implementen los métodos. Bien, es como que acá es más como más no sé, más de anhelo, tipo acá digo, estos tienen que implementarlo, pero no están obligados programáticamente hablando, no se les obliga en Python. Bueno, acá menciona que las interfaces informales son posibles gracias al tag typing. Bien, en Python. Y después pasamos a las interfaces formales. Bien, las interfaces formales básicamente es cómo lo implementan. Tampoco, como en Python no tenemos interfaces como tal, pero la forma más correcta de implementar interfaces en Python son gracias a las Astra Base Classes. Bien, las ABC, Astra Base Classes, son en realidad pensadas para hacer clases abstractas. Bien, que son como una especie de punto intermedio entre una clase padre común y corriente y una interfaz, porque te define lo que tiene que hacer y en ocasiones te puede definir cómo lo tiene que hacer de mínima y algunos valores más, como algunos parámetros o atributos comunes, como que no sé, todo auto van a tener cierta cantidad de ruedas, etc. Y acá fíjense que se van a involucrar varios conceptos que vimos, que son, por ejemplo, la manera más sencilla es heredando de ABC. Bien, from ABC, import ABC y bueno, la clase mando es abstracta. Bien, con eso digo que la clase es abstracta. Ahora, otra forma válida es que asociemos la meta clase y usemos ABC meta y lo pongamos en la meta clase. Es otra forma posible, acá solo se menciona, no pretendemos ahondar en eso, pero bueno, está. Acá lo que menciona también, y esto es como lo que termina de completar todo, es el uso del decorador y abstract method. Bien, abstract method forma parte del módulo de ABC, que son para clases abstractas, que indican que el método es abstracto, es decir, que no tiene implementación. ¿Y qué pasa? Yo lo indico con este decorador. Bien, y como dice acá, indica que un método no tiene implementación, o sea, un método abstracto no tiene implementación, lo indico con la otra método, y con eso consigo que a través de este decorador se obligue, o sea, se esfuerce a las clases que implementan la interfaz mando a que implementen los métodos. Bien, esa como está la definición más pro, digamos, o más adecuada de interfaces. Bien, que declaro la clase como abstracta y a esos métodos también los creo sin definición o sea, sin implementación, sin código, solo con sus nombres, e indicando que son abstractos. Entonces todas las clases que, bueno, en este caso mando Samsung o mando LG, al heredar después de clase mando,
eh, como nosotros la creamos a esta clase como interfaz, entonces obliga a los controles a implementar todos estos métodos. Y algo útil a tener en cuenta es que no se puede crear un objeto de clase de interfaz, o sea, interfaz nosotros digamos, lo implementamos así, sabemos que es una interfaz. Bien. Acá yo quiero instanciar un mando, aunque sea sin nada, y me dice no puedes instanciar una clase abstracta. Bien. Entonces, bueno, ¿de qué te sirve? Bueno, que cumpla con las características que tiene que tener interfaz. Primero, que no se puede instanciar porque no están hechas para eso, y al agregarle los abstract methods en los métodos, que estos se tengan que implementar sí o sí. Dice, sin embargo, sí que podemos agregar de mando para crear una clase mando Samsung, y tenemos que implementar todos los métodos. Bien, acá, bueno, los implementa. Y podemos crear el objeto, todo, ¿no? Mando Samsung es una instancia de su clase. Esto después se los mando junto con otra alternativa para obligarle a las clases a implementar los métodos de la interfaz. Y bueno, esto cuenta interfaces. Bien. Ahora, nada, ya cumplimos con el temario de hoy, ¿sí? Y vamos a hablar un poco sobre los ejercicios que tienen para hacer. Bien, ¿cuál es la idea, por ejemplo, del ejercicio 1? Que nada, que rehagan algunas clases de las que estuvimos haciendo en ejercicios anteriores si quieren, o clases nuevas, no hay problema, que las reescriban con el constructor type. Bien, ¿cuál es el tema acá? Ustedes tienen el constructor type y estaría bueno que, por ejemplo, traten de hacerlo con herencia, que tenga métodos, ¿sí? Que no tenga solo un atributo y ya. Y bueno, si lo hacen con ganas y con paciencia, es escribir, o sea, es hacer lo mismo, pero se escribe diferente, ¿no? Los atributos y métodos se pasan en el diccionario, la herencia, bueno, como un argumento más en el medio, y el nombre de la clase, bueno, es el primer argumento del constructor type. No tiene mucha más ciencia. Bien, ¿alguien tiene alguna duda del ejercicio 1? O sea, tienen que hacer 3 clases usando el constructor type. Pueden ser lo de la clase pasada o algún otro, cualquiera. Pero traten de hacer un ejemplo de herencia, por ejemplo, ¿qué es eso? Clase animal, perro y gato, ¿no? Tenés animal, clase padre, perro y gato, clases hijas. Algo en ese sentido. Algo chiquitito, pero que se vea que, bueno, que pudieron entender el uso elemental del constructor type. Y después el ejercicio 2, que es sobre decoradores. Acá tenemos tenemos el ejercicio 2, inciso C. Dice, define una función de nombre mensaje, la cual debe imprimir. Esta es programación avanzada, la cual a través de un decorador puede imprimir texto. Hola y chao.
O sea que la salida se debe ver como dice acá: hola, esta es programación usada, chao. Esto está prácticamente resuelto en la clase. Bien, así que no hay mucha complicación con eso. Después, en el segundo, programar un decorador que en caso de querer dividir por 0 emita un mensaje por pantalla. Bien, acá está, o sea, lo que está bueno de este inciso, si quieren, es que yo estoy a un método que lo único que hace es dividir. Le agrego un decorador que valida la entrada, bien, eh, para ver si el divisor no es 0 y no romper todo, bien. Bueno, entonces está bueno porque es un ejemplo de que yo puedo, de cómo se aprovecha la utilidad de los decoradores para mejorar métodos que ya están. En el E, por ejemplo, es programar un decorador que imprima fecha y hora. Por ahí parece que no tiene mucha complicación. Por ahí lo interesante del E es que busquen, averigüen sobre las clases o módulos que tiene Python ya por defecto para manejar fechas. Bien. O sea, la idea no es que hardcodeen la fecha, ¿no? Que pongan cualquier fecha, porque si no, bueno, es un print y listo. La idea es que el decorador incorpore esa funcionalidad de obtener la fecha y la hora en la cual se invocó, y bueno, poder mostrar eso también, ¿no? Eso, bueno, ¿para qué puede ser útil? Por ejemplo, para los logs. No sé, hay servidores o cosas así que cuando ejecutan no sé, alguna petición, digamos, que reciben generalmente HTTP, pero puede ser otra cosa también, hacen un log, o sea, en un anotador ponen que ejecutaron tal cosa a tal hora y el resultado. Bueno, eso es algo implementable con decorador. Esto es algo más sencillo, pero bueno, es como para ver qué relación puede tener. Y los últimos dos para pensar, que esto es para que me digan ustedes, ejercicio 2, ¿cómo investigar? Es para investigar también, pero bueno, está bueno verlo acá. Es cómo invocar dos decoradores a la vez. Díganme ustedes cómo les parece que puede ser. Y alguien se tiene que sacrificar y hablar. Pueden usar el chat. A ver. Qué difícil. Bueno, por lo menos hay un feedback. Ni idea. Una arriba y otra abajo. Escucho ofertas. Bueno, hay una oferta por lo menos. A ver si lo puedo hacer esto. Creo que. A ver. Vamos a ver. Voy a probar una cosita.
Bueno, básicamente creo que ahí tendrían que ver, ahí les tendría que haber llegado como una encuesta que básicamente pone las dos opciones que son las dos posibilidades que dijeron los chicos. A ver, ahí lo miro. Ah, ahí está bien, bien. Bueno, genial. Más o menos con eso nos vamos haciendo una idea. Y sí, eh, para invocar dos decoradores a la vez, chan, chan, para invocar dos decoradores a la vez en Python es uno arriba del otro. Bien. Es uno arriba del otro. Y tiene. También podría ser uno al lado del otro. Pero bueno, porque Python decidió implementarlo de X manera, es uno arriba del otro. Y ahora vamos a ver cómo incide eso. Y por esto me parece importante que lo tengan bien visto. Sí, bueno, gracias por sus respuestas. Tristeza no tiene fin, dice Excel. ¿Dónde estaba? Estoy buscando un ejemplo que tengo por ahí. Bien. También todo depende de cómo están armadas cómo están armados los decoradores, cómo se van a ejecutar, bien. Así que hay que prestar atención a qué es lo que vamos haciendo en el código. Vamos a ver dos decoradores, por ejemplo. Usando dos decoradores. Ahora fíjense, tengo decorador 1 y decorador 2. Básicamente los dos hacen medio lo mismo, o sea, tienen el mismo código, lo único que cambia es el print. El decorador 1 dice ejecutar decorador 1 antes de ejecutar de llamar a la función que recibe por parámetro. Y y el decorador 2, bueno, dice lo mismo, ejecutar el decorador 2 antes de llamar a la función original, o a la función, más que original, la función que recibe como parámetro. Bien. Y y bueno, termina con el print del después, también, el resultado, digamos, porque retornan este resultado. Y bueno, acá la función de retorno se llama wrapper. También que está bueno, digamos, que se vea con este nombre porque básicamente cumple con el concepto de función, una función que envuelve a otra. Bien. Así es como el decorador extiende la funcionalidad de la función recibida por parámetro. Entonces, si yo le doy play a esto, fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Decorador 1, decorador 2, función principal, decorador 2, decorador 1 después. ¿Y logran entender por qué pasa eso? Tipo, digan sí o no, si está claro de por qué pasa. A ver, ahí lo pico de nuevo. ¿De por qué pasa esto? No sé. Está bien. Es raro.
Creo que sí, pero no estoy seguro. Muchos me dicen no, ni idea, que está bien, es normal. Bueno, esto tiene que ver con cómo funciona Bueno, sí, es más o menos sí lo que viene diciendo Axel. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es básicamente lo siguiente. Fíjense, decorador 1 recibe una función, llama a, o sea, llama a su wrapper, digamos, e imprime, ejecuta la función, lo que sea que haya recibido por parámetro, y después devuelve decorador 1 después, ¿no? Hace el print de decorador 1 después. Decorador 2 hace lo mismo, recibe una función por parámetro, ejecuta decorador 2 antes, ejecuta la función que recibió por parámetro y después imprime decorador 2 después. Y bueno, después los retornos correspondientes, biribiri. Entonces, acá, ¿qué pasa? Básicamente, decorador 2 recibe como parámetro de entrada a la función, ¿no? Decorador 2 recibe a saludar como función de entrada acá, por eso ejecuta decorador 2 antes, ejecuta el hola después de la función hola desde la función principal, que es esta línea de acá, y después termina de ejecutarse la función principal y dice decorador 2 después. Bien, entonces nosotros podemos ver que decorador 2 recibe como entrada a la función salvar y la envuelve. Bien, es como una cajita dentro de otra, ¿no? Función principal es la función principal y decorador 2 la envuelve como si la estuviera metiendo dentro de una cajita. Y a su vez, decorador 1 lo que hace es recibir como función de entrada al decorador 2 y todo lo que tenga dentro. Bien, ahí está el secreto. Por eso, decorador 1, así como está escrito acá, ¿no? Así como está puesto acá, lo que hace es recibir como función de entrada a la función que ejecuta el decorador 2. Entonces lo que hace es ejecuta su wrapper, su función interna, y dice ejecuta decorador 1, que es lo primero que sucede acá. Ejecuta el decorador 1, dice decorador 1 antes. Después, ¿qué hace? Ejecuta la función que recibe como parámetro de entrada. ¿Y cuál es la entrada de decorador 1? Es decorador 2 y su conjunto. Ahí tiene más sentido. Claro, sí, lo que decía Adriel. Recién estoy viendo los mensajes. Y en parte de lo que dice Lautaro, sí, también, porque es también cómo están hechos estos decoradores, pero están, o sea, este ejemplo está puesto así a propósito para que se vea cómo nos vamos adentrando y después volviendo, ¿no? Sí. Sí, decime. Y si yo llamo primero al decorador 2 y después al 1, o sea, claro, va a ser la inversa. Ahora lo probamos igual. Entonces, como para cerrar lo que decíamos. Entonces, decorador 1 antes, recibe como entrada decorador 2 y todo lo que tiene adentro, y ejecuta decorador 2, que decorador 2 que había recibido, recibe saludar. Entonces, decorador 2 antes ejecuta la función principal, termina, hace decorador 2 después, pero todo esto es lo que se estaba ejecutando acá, por cómo lo invocamos acá, o sea, por cómo lo
lo definimos ahí. Y entonces por eso después de ejecutar decorador 2 y la función principal que la tenía dentro del decorador 2, ejecuta el pedacito que le quedaba, que es el decorador 1 después. Entonces, ahora sí, podemos probar. Fíjense, ahí intercambié el orden y tendría que quedar exactamente lo opuesto, ¿no? Que decorador 2 envuelve el 1 y el 1 a su vez a la función principal. ¿Bien? Claro. Ahora sí hay que prestarle atención al orden también porque depende de qué cosas quiera hacer y por ahí depende que estén bien, como bien encadenados, bien enfilados. Y bueno, material de referencia, bueno, es el libro de Python que tiene algunos ejemplos de decoradores, habla sobre las interfaces también. No recuerdo a ver si habla sobre type, la verdad. No recuerdo haber encontrado que tenga type, pero bueno, se entendió bastante igual, creo. Y bueno, ahora sí, les voy a habilitar la toma de la asistencia.